Estamos en Vistahermosa, 12 de enero de 2025. Ya comienza la semana del docente. Nos encontramos con el profesor Vicente Pereira. Y bueno, vamos a conversar con él en este programa de personajes. Como empezamos todos los programas, la fecha de nacimiento y el nombre de sus padres. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi fecha de nacimiento es el 9 de diciembre de 1944. Mis papás fueron Anselmo Pereira, comerciante, y María Jesús Altuve de Pereira, de oficios del hogar. Tengo 7 hermanos. La mayor es Belia, de Uzcategui. Iraides Pereira de Castejón, fallecida. Graciela Pereira de Valecillo, que vive en Mérida. Yolanda Pereira de Guerrero, fallecida. Teresa Pereira de Virgüez, que vive en Acarigua. Y hermanos Carlos Pereira, Carlos Alberto Pereira y Elis Eduardo Pereira. Nosotros vivimos y nacimos todos en la aldea San Pedro, lo que significa que somos estrictamente de origen campesino, pero que a través del esfuerzo y querer superarnos, porque era la única alternativa social de promoverse, era a través del estudio. Y hicimos ese gran esfuerzo y nuestros padres nos apoyaron y bueno, y estudiamos y después trabajamos y ya en este último momento pues estoy jubilado y residenciado en SEA desde hace unos cuantos años. Esa vida en San Pedro de niño, ¿qué recuerda? La Quebrada, el Trapiche, ¿qué cosas nos puede contar? Bueno, de allá pues recuerdo, ese era un lugar muy bonito, era visitado por la gente del pueblo, no había esta carretera asfaltada, eso era un camino de tierra. Nosotros vivíamos en una pequeña finca que teníamos algunas vacas, cafetales, teníamos sembradíos de caña y un trapiche muy conocido. Bueno, y los amigos, siempre algunos del pueblo y otros de allá de la aldea, compartíamos, jugábamos. El ladrón y bravo, porque no sé de dónde nos vino eso, yo pienso que era de esas novelas que nos venían de México. No había la televisión, pero escuchaba la radio. Y entonces de ahí pues hacíamos ese tipo de juegos, jugábamos metra, trompo y nos bañábamos en los pozos. En esa época se hacían pozos en diferentes partes de acá del pueblo. Y ahí detrás de la casa de nosotros, de la finca, pues se hacía un gran pozo, donde yo recuerdo, estaba ahí muy pequeño, estaba un padre Donoso, un padre chileno, y el padre Juan Ramírez, quien está enterrado en Tovar. Venían y dirigían una cantidad de muchachos para venir a bañarse, y era muy bonito, muy sano, una época muy sana. La gente y nosotros los niños, todos y los jóvenes, eran sumamente respetuosos de las personas mayores, de todo el mundo. Eso era otra época, diferente a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? En esos años ya comienza usted el estudio. Bueno, yo comencé primaria un poco tarde, porque era la costumbre de la época, 6, 7 años, ¿no? Y yo estudié en el grupo escolar cuando comenzó el grupo escolar Félix Román Duque, en el año 53, creo, 50. Y ahí comencé a estudiar. Yo pienso que no hice kinder, sino primer grado en la época. Y bueno, estudié primero, que la maestra era Cristina Salas.
segundo grado la señorita Maura Ramírez, tercer grado con Ramona García de Salas, cuarto, quinto y una parte de sexto lo estudié en Mérida, en el Colegio Salesiano San Luis, que en esa época era un aspirantado menor de los Padres Salesianos, una congregación italiana. Y vine a terminar el sexto acá en CEA y la maestra fue Maruja Velasco. Eran, recuerdo, maestras muy buenas, con mucha vocación de servicio, claro, de carácter fuerte, pero muy buenas maestras. Preparaban sus clases, dominaban las materias que nos iban a dar. Eran gente preocupada por enseñar, porque yo pienso que esta gente tenía, que yo considero lo más importante en el quehacer pedagógico, es la vocación. Cualquier debilidad en el conocimiento a través de cursos, de actualizaciones, pues se mejora, pero la vocación sí es algo innato, ¿no? Eso de querer ayudar a la gente, de quererle servir a la gente, de quererle alumbrar el camino a los niños, a los adolescentes, a los adultos jóvenes, para que desarrollen sus potencialidades. Considero que es sumamente interesante e indispensable para hacer una buena escuela, una buena docencia. Estamos en esa semana del docente, en esa celebración del Día del Maestro, y hablamos de sus maestros, pero también, bueno, fueron 3 años, 2 años y tantos por fuera, regresa a CEA, termina la primaria. ¿Qué sucede? Yo me fui a estudiar al Liceo Militar Jáuregui. Estudié 2 años allá. Después, tercer año lo estudié en Tovar, en el Liceo Félix Román Duque, y los 2 últimos años los estudié en Mérida. Después me fui a Caracas e ingresé a la Universidad Central de Venezuela, donde me gradué de licenciado en educación. A mí me tomó ya cuando estábamos terminando la carrera, aquel periodo que fue cerrada la Universidad Central, 2, 3 años. Yo perdí esos 2, 3 años. Pero me puse a trabajar allá en Caracas y hasta que se reabrió la universidad de nuevo y me gradué, empecé a trabajar en Caracas y después logré una beca de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho y me fui para París. Fui a estudiar a París, hice una maîtrise, un DEA, y me fui al doctorado en la Escuela de Psicología a la Universidad de Caen, en Francia. Regresé y tuve la oportunidad en ese momento, habían creado una extensión de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez en El Vigía. Estaba empezando, tenía un primer semestre que había iniciado, pero yo reingresé nuevamente al Ministerio de Educación y estuve trabajando aquí en CEA, en el Grupo Escolar Félix Román Duque. Estuve de orientador del Grupo Escolar Félix Román Duque y estuve de director encargado. Salió el concurso de credenciales y pruebas de oposición que se publicó a través del periódico El Nacional. Me gané el concurso y quedé profesor ordinario de la Universidad Simón Rodríguez. Fui docente ahí unos cuantos años y después fui coordinador académico y fui director del núcleo hasta que me jubilé. El gobierno me precisó, me dijo que en el 2000, me dijo que me jubilaba o me iba de año sabático en ese momento. Y estaban dando adelanto de prestaciones sociales para que la gente comprara vivienda y todas esas cosas. Entonces me dijeron que yo tenía el tiempo para jubilarme y me jubilaron. Y bueno, compré pues mi vivienda para los hijos y para mí. Y me vine a vivir en CEA, porque yo quiero a CEA, mi pueblo natal. Aquí están enterrados mis padres, mis abuelos, muchos amigos. Y este es un pueblo donde la gente ha sido muy buena siempre. Claro, los tiempos han cambiado, ¿no? Pero el cedeño nato es muy bueno.
Y mucha gente que ha venido de afuera también se han adaptado muy bien aquí al pueblo. Y son gente buena. Y gente, una característica del cedeño que es una persona trabajadora. En esos tiempos de estudio, de bachillerato, universitario, nunca se desvinculó de SEA. Yo nunca me desvinculé de SEA. Cuando estaba en Caracas, viví bastante tiempo allá. Siempre veníamos en vacación. En los diciembres todos los hermanos nos reuníamos ahí en la esquina de la plaza. Y iban muchos amigos. Y era otra época que la moneda tenía un valor adquisitivo fuerte. Y entonces se podían hacer hallacas y echarnos los tragos, y compartir con los amigos. Bueno, era un ambiente muy agradable. Sí, era como pequeños reencuentros de la gente del pueblo que estábamos fuera de nuestro terruño, ¿no? Pero siempre apegados y pendientes de SEA. Yo estuve en la Casa SEA, yo fui secretario de la Casa SEA en Caracas, que en ese momento, cuando yo fui, la presidía el ingeniero Alfonso Giordano. Tuve un tiempo, unos 2 o 3 años, no recuerdo cuánto tiempo estuve ahí como secretario, en la secretaría de la Casa SEA en Caracas. Y siempre toda la gente de mayor edad, que hoy en día son difuntos, en su inmensa mayoría, siempre estábamos pendientes de SEA, cómo ayudar a SEA. En mi época, yo recuerdo que se habló mucho de, aquí en La Roca, las aguas termales, cómo aprovechar eso para convertirlo en un sitio turístico, llevándolo a través de tuberías, canalizaciones, hasta el Chuco, y desarrollar posadas y todo eso para generar empleo. Pero eso se quedó en pura teoría, ¿no? Y también queríamos, en esa época se hablaba de cómo hacer una piscina en SEA. Yo era uno de los que avalaba bastante eso y proponía eso, porque eso permitía sacar a jóvenes del ocio. Y de repente salía un muchacho, una muchacha con cualidades, con aptitudes para ser un buen nadador, y a SEA lo iban a conocer en Venezuela o el mundo. Depende. Nosotros pensamos en ese aspecto en grande, ¿no? Cómo hacer conocer a SEA fuera de nuestro estado Mérida. Y así es. Y también teníamos un respaldo importantísimo, que es mi vecino aquí, el Santo Niño de la Cuchilla, que está detrás acá de la casa, allá arriba en el cerro. Bueno, que todos los cedeños tenemos mucha fe, mucho respeto por el Santo Niño de la Cuchilla. Y como cristianos católicos que somos, pues acatamos, respetamos, colaboramos en la medida de las posibilidades para que se lleven lo mejor posible las fiestas religiosas. Toda esa religiosidad del pueblo, apoyarla, porque todos esos valores son muy importantes en el ser humano. Porque tenemos una dualidad, esa lucha permanente a través de la vida entre el bien y el mal. Entonces, a través de la figura del Santo Niño, de la Santísima Virgen o Dios nuestro Señor, pues eso nos ayuda a agarrar el camino, tomar el camino que verdaderamente nos lleve a estar tranquilos, estar en paz y a hacer el bien. En ese ir y venir a visitar y a compartir con sus padres, con Doña Chucha, con María de Jesús, y también, bueno, con Don Anselmo. Cuéntenos un poco de esos dos personajes que son simbólicos también para nuestra idiosincrasia cedeña. Sí, bueno, mi papá fue comerciante toda la vida, ¿no? Estuve en la esquina ahí frente a los Adriani, donde ahora funciona un negocio de moto. Ahí papá tuvo negocio como 50 años o más, 60 años. Era la época que estaba Don Luis Morales, diagonal, cerca, donde está, eso lo compró después Juvenal Márquez, ¿no? Estaba su papá, Don Isidro Hernández, estaba Don Julio Rosales arriba, estaba, bueno, mucha gente.
mucha gente que tenía comercio, los Adriani, que era el negocio más importante desde el punto de vista de que compraban el café y el cacao y lo exportaban, ¿no? Y bueno, eso es lo que le puedo decir de mi papá. Mi papá tuvo varios hermanos, en los cuales tuvo un hermano que fue docente, Vicencio Pereira. Trabajó 43 años, recuerdo yo que me dijo, en docencia, pero en los primeros años fue maestro en CEA, pero me dijo que había sido profesor de Antonio José Salas, maestro de Diógenes Salas, de Nicolás, de toda esa gente, ¿no? En esa época. Después lo enviaron, como que lo enviaron a Bailadores, fue director en Bailadores, después lo pasaron a Mérida. De Mérida él estaba conspirando contra la dictadura de Pérez Jiménez y fue detenido, hecho preso, y estaba en ese momento de gobernador del estado de Mérida el doctor José Ramón Barrios Mora. Entonces le dije, cuando lo vio lo conoció, paisano, usted metido en problemas y tal. Entonces, a través de la conversación que tuvieron, lo sacó exilado de Mérida y se fue a trabajar a Maracay, La Victoria, por ahí. Después regresó a Barquisimeto, donde fue director toda la vida, hasta que falleció, no de mucha edad, por ahí de 68, 69 años, Vicencio Pereira, ¿no? Que era el dueño, después de último, de la casa de la esquina de la plaza, donde están los Pereira Guerreros, sí. Y otros hermanos, Pascual Pereira, Ángel Pereira, Josefa Elba Pereira, Guillermina Pereira de Molina, que fue casada con un hermano de don Rafael Molina, que era Antonio Ramón Molina. Estaba tía Matilde, que fue la dueña del Topón. Ella vendió eso allá en el Topón, ahí en San Miguel, y se fue a vivir a Mérida. Ella falleció de edad bastante, y su esposo era don Víctor Escalante, que falleció más de 100 años, ¿no? Bueno, esos eran los tíos y tías por parte de la vía paterna. Por el lado de la vía materna, mamá era hija de... Mi abuela paterna se llamaba Rosa Méndez Otálora. Y por el lado de mi mamá era Dolores Altuve, que tuvo varios hijos, que era Claudio Altuve, Encarnación Altuve, Asunción Altuve y mamá. Mamá en primera nupcia fue casada con don Silvio Méndez, un hermano de doña Teresa de Ramírez, de don Elpidio Méndez, de la cuadra de esa gente. Quedó viuda muy joven, ¿no? Y se casó con papá después, y nacimos 7. Entonces Evelia es la hermana mayor, hija de don Silvio. Y después nosotros, 7 hermanos, hijos de Anselmo Pereira. Y mis hermanos, pues, todos estudiamos los varones, ¿no? Carlos es ingeniero electricista, que vive allá en la esquina de la plaza. Eli es abogado, que vive en San Cristóbal. Y yo, profesor, que me dediqué a la docencia, todo. Y las hermanas, algunas docentes, otras fueron pintoras, otras graduadas en cuestiones comerciales, ¿no? Y docentes. Y esa es mi familia de hermanas y hermanos, ¿no? La sea de su corazón, la sea de que siempre añoramos los cedeños, los que quieren, el que se va y vuelve, el que se va y tarda en venir, o el que más nunca vuelve, el que siempre añora lo que siempre señora desea, lo que usted más le gusta desea. Bueno, a mí desea me gusta todo, ¿no? Todo, comenzando por el clima. Y antes el trato de la gente, que era muy cordial. La gente era muy cordial, era muy respetuosa y era muy colaboradora. En los momentos de alegría estaban presentes y en los momentos de tristeza también se sumaban a acompañar a la persona que estaba en ese momento de dolor. Todo, yo deseo, mis amigos, mis compañeros, todo,
grandes amigos, todos nos tratábamos como, en SEA nosotros nos tratábamos como una gran familia, todos. Así no tuviéramos una relación directa, pero siempre había ese afecto y ese respeto y ese aprecio por todos los nativos del pueblo, todos, quien fuera. Y eso ha cambiado hoy en día. Y aquí, por ejemplo, fallecía alguien y todo el mundo sabía quién había fallecido y la gente iba a su casa y acudía a la iglesia. Hoy en día eso ha cambiado un poco por la misma situación social, política que estamos, que muchas veces se hace difícil, ¿no? Y la gente que está afuera o vive cerca le cuesta para trasladarse al pueblo, ¿no? Para cumplir con la amistad, más que todo, ¿no? Ya que hablamos de amistad, esos compañeros de toda la vida, esos que siempre se recuerdan, compañeros de la niñez, compañeros de la juventud. Bueno, yo recuerdo mucho, por ejemplo, Omar Rosales, salimos de 6º grado, el Chato Molina, Manuel Ramírez, que le decíamos Pipo, que trabaja con obras de teatro, que por cierto quiere presentar una obra para SEA, porque él de muy joven se lo llevaron para Europa a estudiar teatro, títeres, cosas, cuestiones de artes, ¿no? Y Toño Méndez, Emiliano Méndez, estaba Toñita Méndez, fallecida, que vivía al frente del grupo. Una de las Rojas, de la familia de las Umañas, está Elvia, que también salió de 6º grado con el Morocho Colmenares, Omar, que está por ahí, salió de 6º grado con nosotros. Elvano Molina, que es hermano de Virgilio, de esa gente, de los Molinas. Elvano salió también con nosotros. Estaba Cheo Gutiérrez, Cheito Gutiérrez fallecido. Humberto Barón. Había una muchacha que era hermana o sobrina, yo no recuerdo, del profesor Márquez, Domingo Márquez, que vive en Maracay. No recuerdo el nombre. No, esta otra, que era muy inteligente, recuerdo yo ella, ¿no? Una cantidad, varios, no recuerdo a todos, ¿no? Pero los recuerdo a todos con mucho aprecio, porque éramos amigos de verdad, ¿no? Compañeros, nos respetábamos todos, éramos solidarios todos, y hacíamos, yo recuerdo que doña Maruja Velasco hacía unas competencias cuando estábamos en 6º grado, entonces nos ponía varones y hembras, y nos ponía a competir en historia o en geografía o en lo que fuera, ¿no? Este grupo, pero era algo no para descalificar, sino como para motivar el aprendizaje, ¿no? Entonces nos ponía como en una especie de careo, ¿no? Preguntaba esto, diga, usted tenía que, si usted no respondía bien, respondía el varón. Le preguntaba al varón, si no respondía bien, respondía la hembra. Y entonces así íbamos aprendiendo, porque así también se aprende mucho, ¿no? Yo no sé algo en un examen y yo veo que tú lo dices allá y a mí ya no se me olvida, ¿no? Lo aprende uno, una manera de aprender. Una didáctica bien interesante. Muy dinámica, ¿no? Sí me acuerdo mucho de eso. Y entonces siempre quedábamos amigos, si perdíamos o ganábamos, siempre éramos amigos. Los que practicaban deporte, yo practicaba voleibol en la época. Y yo me recuerdo que los que jugaban mucho voleibol y eran grandes jugadores de eso era Armando Villén, el Morocho Colmenares. Había un grupito ahí muy bueno jugando voleibol y apoyaban mucho el deporte, eso sí lo recuerdo yo muy bien, era don Ramón Ramírez Méndez. Yo considero que don Ramón Ramírez es un ejemplo a seguir por nosotros los cedeños. Era el hombre que orientaba inclusive al campesino, al citadino, a cualquiera, le daba un consejo, una orientación como para que la gente reflexionara, pensara. Yo creo que era una persona de consulta obligada en SEA. Yo eso lo recuerdo yo con mucho aprecio, ¿no? Y tengo una anécdota de él
venía yo una vez de Caracas, y eso hace muchos años, y como 50 años atrás, y se me quedó el carro, cuando pasé Agua Viva, el carro me empezó a fallar, y no había muchos talleres mecánicos por ahí, pero entonces yo tuve que parar el carro, y lo dejé. Pregunté en una casa por ahí cerca, lo dejé ahí parado, tal, yo voy para SEA, y me vine para SEA. Y alguien le dijo que yo me había quedado, a don Ramón Ramírez le dijo que yo me había quedado accidentado cerca de Aguaviva, más acá de Aguaviva, ¿no? Para llegar a Caja Seca. Y yo recuerdo que me dijo don Ramón, mira, aquí tiene las llaves de mi carro, vaya. Entonces le dije yo, no, gracias, don Ramón, ya me va a llevar Rafaelito Santiago, que está fallecido también. Y me llevó. Y fue, lo mandé a arreglar, entonces un mecánico, él lo arregló y llegué a SEA. Eso fue por un diciembre. Entonces, esa anécdota, le digo, la solidaridad del pueblo de SEA, y hay gente que se destacó más que cualquiera. En ese caso, yo hago hincapié a quien aprecié mucho, a don Ramón Ramírez. SEA, ok, dice el himno, tierra de Adriani y de grandes maestros. Sí. Grandes maestros, porque SEA se ha caracterizado por eso, por tener muy buenos representantes en la educación. Sí, mire, nosotros conocemos, se ha tenido grandes educadores en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Olinto Camacho, de SEA, que casi nadie lo nombra. Yo creo que fue el primer director del Pedagógico de Caracas o el primer presidente del Colegio de Profesores de Venezuela. Egresado del Pedagógico. El primer presidente egresado del Pedagógico. Ajá, y fue también, o el primero, entonces fue el segundo director del Pedagógico. Y después se graduó de médico, era pediatra, y también era profesor de la UCB en la Escuela de Medicina. Yo era un hombre sabio, sumamente instruido, inteligente. Casi nadie lo nombra. Y yo recuerdo cuando él falleció, el periódico El Nacional, en primera página, eso lo recuerdo yo mucho, digo, una expresión de él, yo me quemé para que otros brillaran. Lo dijo él. Yo soy de aquellos que me quemé para que otros brillaran. Para que otros tuvieran luz. Sí, muy bueno. Ramón Vega, aunque no nació en SEA, pero fue criado en SEA, ¿verdad? Ramón Vega. Él me dijo a mí una vez que había nacido en Tovar, no sé. Eso es lo que yo recuerdo, ¿no? Pero criado en SEA y se consideraba sedeño, ¿no? También brillante. Carlos Escalante, que vive, fue un maestro y pedagogo muy bueno, hermano de Celina Escalante, que trabajó en la zona educativa muchos años. Un hombre brillante en la educación rural de Venezuela. Hay muchos por nombrar, ¿no? Empiezo a nombrar, hay muchísima gente y otras promociones. El padre Morales. El padre Morales fue brillantísimo. Fue hasta profesor de Rafael Caldera, del doctor Rafael Caldera, en la Universidad Católica. Él era un sacerdote jesuita. Brillante. Y muchos más. En el momento pues se le escapan, ¿no? Y en todos los niveles y modalidades. Y después profesores universitarios, un montón, hijos de sedeños, un pocote de gente, ¿no? Hemos estado. En mi caso yo pasé por todo el sistema educativo, porque estuve desde primaria trabajando, en secundaria, y estuve en educación superior a nivel de pregrado y posgrado. Y así como yo, pues mucha gente también en SEA. Jovito Balbuena, que está vivo aquí, que vive también en SEA. Otro, Omar Rosales, Enrique Fernández, uno que ellos vivieron detrás de la iglesia, era primo de los Ramírez, de los músicos. Enrique, que él falleció por la cuestión del COVID, fue por allá, me contaron que fue a España a visitar a un familiar y falleció allá, se contagió allá y falleció. Y por supuesto los que siempre estuvieron acá, como doña Maruja. Bueno, esos fueron eternos aquí. La señorita Rita, la señorita Maura, la señorita Carmen Teresa Velasco, Ramona García. Después se fue, ¿no? Pero tuvo muchos años trabajando aquí.
permanecieron todo el tiempo Maruja. Hilda Palacio tuvo mucho tiempo también aquí trabajando. Emma Salas. Teresa Paredes. Bueno, y ahora la otra generación más nueva que están ahorita, que estamos en la Asociación de Educadores Jubilados de Venezuela, y nosotros formamos parte de la MEJUPSEA, que es la Asociación Municipal de Educadores Jubilados, que tiene muy buena aceptación a nivel nacional, en todos los estados y en casi todos los municipios hay una asociación de docentes jubilados. Y hay algunos que no son docentes, pero son amigos de la asociación. Y eso es muy importante porque primero nos sirve de un reencuentro por los años para conversar, para saber si hay alguna persona enferma, para buscarle ayuda o colaboración en la medida de las posibilidades. Eso es lo que hace la Asociación de Educadores Jubilados, los docentes, ¿no? Y también en la parte religiosa, colaborar en la parte deportiva, del folclore, y en todo eso se colabora. En la parte de cuando hay un enfermo, siempre se le recoge de nosotros mismos, de los colegas educadores y también de amigos de nosotros que colaboran para llevarle una manita, una ayuda a algún enfermo, una medicina o algo. Eso lo hacemos nosotros a menudo. Es una parte importante. SEA y sus retornos, sus reencuentros, su vuelta a la casa. Hablábamos de que diciembre era un tiempo de volver a SEA. Reencuentro, sí. Pero don Ramón Ramírez, el padre Ramírez, y ellos nos inventaron el retorno a SEA en el 69. ¿Participó usted en aquel evento? Yo vine, pero yo estaba viviendo en Caracas, pero yo vine, claro, yo estuve aquí en SEA, claro. Yo creo que en ese momento el presidente de ese retorno era Omar, creo. Del club. Era el presidente del club y fue el del, no recuerdo quién era el presidente de esa comisión, no recuerdo. Y también recuerdo yo que aquí en SEA, cuando yo hice actividad política. Vamos a hablar de esa actividad. Sí, también. Cuando hice actividad política, yo gané aquí la Secretaría de Organización de Acción Democrática. Y yo recuerdo que yo le alquilé a don Ezequiel Vivas una casa diagonal con Celina Escalante, porque estábamos en un apoyo. Yo estaba gestionando eso para crear en SEA una oficina o un negocio de arrime de café y para conseguirles crédito a los productores agrícolas para la producción de café. Yo tuve como un año en eso, pero después yo me fui y yo no tuve que entregar eso. La dirigencia nacional vinieron a SEA y nos estaban apoyando, porque esa era una de las cuestiones que nosotros queríamos generar empleo y eso. A mí me habían ofrecido en esa época la dirección del INSE, recuerdo yo, del Estado de Mérida. Entonces yo había presentado ya un proyecto de formación del recurso humano de muchachos de SEA en el área de truchicultura que tenía yo en mente, de carpintería, para gente para trabajar en fincas, pues, de becerreros, de caporales de finca, para todo eso, ¿no? O sea que eso iba a generar un empleo en mecánica, en carpintería, en música. Estábamos en eso, pero tú sabes cómo es la política, el vaivén, ¿no? Algunos la aceptan, otros no lo aceptan, porque en el ser humano siempre de vez en cuando aparece la mordida de la envidia. Cuando ven que tú estás presentando algo bueno, de repente alguien se opone para que no se dé, para que tú no brilles, sino que se queme, ¿no? Eso se utiliza mucho y no se piensa que es, por lo menos yo entré siempre con la buena intención de ayudar. Yo ayudé al que pude ayudar, lo ayudé cuando pude, tanto en la universidad, cuando estaba aquí en la escuela, y como ciudadano común y corriente por ahí, cuando puedo ayudar, ayudo.
por lo menos aquí trato de servirle lo que puedo a mi comunidad, en el sector donde vivo, pues, si me llegan a necesitar en algo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hago. Siempre parto de esa premisa de San Francisco de Asís: paz y bien. Yo lo tengo muy internalizado, ese pensamiento de paz y bien. Y en cuanto a la educación, que usted me decía por la semana docente, ojalá y en otro momento tenemos que repensar la educación que se requiere para los próximos 50, 60, 80 años, porque esto ya está un poco obsoleto y hay que avanzar, tenemos que adaptarnos a los nuevos cambios tecnológicos, fundamentalmente. Eso es importantísimo. Y hacer del pueblo y de todos los jóvenes, todos los niños que están ahorita, los jóvenes, hacerlos bilingües, trilingües, es muy importante, ¿no? Un segundo idioma. Y aprender las cuestiones comerciales, la matemática financiera, considero que es muy importante, porque en el día a día eso lo aprende la gente en la calle, cómo calcular un porcentaje, cómo hacer esto. Yo creo que hay que cambiar no solamente la metodología, sino los contenidos, la estrategia metodológica, para poder lograr objetivos que verdaderamente conduzcan o promuevan el cambio conductual en las personas para lograr desarrollo. Y ojalá que la educación, tenemos que romper ese paradigma, no para formar funcionarios públicos, sino para formar gente creadora, gente que pueda ser emprendedora, que pueda montar su pequeño negocio, su pequeña empresa, su pequeña industria, para que genere riqueza y genere empleo. Y el único instrumento para desarrollar un país, lo único, si no hay una buena educación, no hay nada. Si no tenemos un buen sistema educativo, no nos vamos a desarrollar con calidad, con actualización de las nuevas tecnologías. Yo recuerdo cuando estuve de director de la universidad, yo traje un posgrado ahí al Vigía, en un convenio con el Politécnico de Monterrey de México, en nuevas tecnologías, le faltaba todo lo que es la informática. Y yo leía hace muchos años, cuando estaba en Francia, leía yo algo sobre la informatización de la sociedad, cómo se iba a la sociedad a manejar a través de todas estas redes, todas estas cosas. Eso ya estaba previendo hace 50, 60 años atrás. Fíjate lo que es un país que va más en avanzada, ¿no? Yo recuerdo cuando yo vine en una época, en una vacación vine y nos daban lo que hoy en día cuando usted mete la tarjetica en el cajero para sacar plata. Eso lo hacían allá y aquí ni la sombra. Aquí tenía usted que hacer la cola, meterse allá y no había nada de tarjetas, sino una libreta que le daban a uno y usted llenaba una hojita allá y para retirar, y ¿entiende? Entonces antes allá venía uno y metía la tarjetica. Vea lo que es el avance, ¿no? Nos llevaban como 50 años. Entonces usted sacaba la plata que iba a sacar, no necesitaba ir a hacer cola al banco, ni esperar que abrieran, ni nada. Entonces, todo, y así es todo, ¿no? La sociedad. Hoy en día se habla de la inteligencia artificial, que es un gran reto para el hombre. Un gran reto, porque nos puede alienar al hombre también, ¿no? Todo, que le haga algo uno, casi como un ser humano, todo. Entonces, Dios puede tener cosas muy buenas, pero también puede tener algunas cosas, algunos contratiempos, ¿no? Entonces, ¿cómo adaptar eso? Entonces se requiere como un estudio profundo, un análisis de contenido, de todas estas cuestiones de desarrollo que aspiramos nosotros los venezolanos, para que las próximas generaciones vivan mejor que nosotros.
que tengan menos tropiezos que nosotros. Porque hay una premisa en orientación, yo como orientador, orientar a los niños, a los jóvenes, y no habrá necesidad de castigar y torturar más al hombre. Eso debemos tenerlo en cuenta, debemos internalizarlo. Yo creo que es las nuevas promociones, que hay muchachos muy preparados, jóvenes muy preparados, tienen que despolitizar esa ideología que es la educación como la salud. No se debe politizar de esa manera, porque se le hace daño. Todos necesitamos la educación y todos necesitamos la salud. Entonces lo que nos interesa en salud, ¿qué interesa? Que tenga usted un profesional bien preparado al frente. Eso es lo más importante, para que te trate con objetividad, con conciencia y con toda seguridad. Lo va a sanar, le va a alargar la vida, vamos a vivir mejor. Entonces eso es lo que se requiere, y así todo. Tenemos que promover nuevamente los méritos en la gente. No que los últimos sean los primeros. Los primeros tienen que ser los primeros. Y después se van supliendo las plazas. Eso nos ayudaría a nosotros a mejorar rotundamente, y no solamente a crecer, sino a desarrollarnos. Y la educación es tan importante. Vean países desarrollados, por lo menos que un país tan educada a la gente como los japoneses. En Japón usted ve en el tren, va sentado ahí, o yo estoy sentado, y usted ve que alguien va parado aquí y detecta que es un profesor, el que está parado al frente suyo, que está parado de pie, inmediatamente se para y le da el puesto, así sea una dama que esté ahí sentada. Le dan prioridad, el respeto al educador. Porque dicen los filósofos idealistas que no hay profesión más sublime que la educación. La educación nos alumbra el camino para no caer en los huecos por ahí. Sin embargo, caemos, ¿no? Pero ¿cómo es que si no hay educación es peor? La educación nos hace ser verdaderamente conscientes, humanos. Mientras más consciente la gente, es más humana. Puede que usted diga, algunos no, porque hay problemas mentales que permiten que se desvíe la gente, pero la gente, usted no ve que la gente es más preparada, la gente es más humilde que todos, y jamás lo está oyendo usted por ahí hablando nada, ni nada de eso. Entonces yo lo que considero es que la educación debemos mejorarla, y podemos hacerlo, porque en Venezuela hay mucho talento. En todos los pueblos hay gente muy preparada. Y recuerden ustedes que nosotros tenemos en Venezuela, en la cual la que yo pertenezco, la generación Ayacucho, gente que nos preparamos, no como dice esta gente que está ahora gobernando, que únicamente estudiaban los ricos. Eso es falso. Eso es mentira. Yo no era rico, yo me fui de 6 y estudié en la Universidad Central de Venezuela. Pero eso es mentira. Estudiaba el que quería estudiar y hacer esfuerzo y trabajar y estudiar, porque eso tiene un esfuerzo. Pero no como se dice que únicamente estudiaban los hijos de los ricos. No es así. Eso es un engaño para el pueblo que no sabe eso. Eso es mentira. Bueno, en la época, cuando la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, fuimos a estudiar gente a todos los países del mundo. A Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra. Gente iba a Chile, iba a México, iba a España, iba a Japón. Entonces, eso es falso. Debemos rescatar la educación y la salud como polos fundamentales para desarrollar el país. Nosotros, lo que yo aspiro ya a mi edad
es que la gente viva bien, que tenga más y mejores oportunidades. No eso que de igualdad, eso es mentira de igualdad. Nadie es igual a nadie. Usted tiene hijos y son todos diferentes. Yo tengo tres y todos son diferentes. Tú tienes tus hijos y son diferentes. Entonces eso es mentira, que todos somos iguales. Lo que hay que ofrecerle a la gente es igualdad de oportunidades. Que si tú eres bueno, el hijo, vamos a dar la posibilidad que salga adelante, apoyarlo. Para eso crear becas estímulo o becas trabajo o algo para el que no tenga recursos pueda salir adelante. Nosotros somos un país rico por naturaleza, pero hemos sido mal administrados y eso no debe continuar así. En El Paso de Cea hablamos de los personajes, hablamos del pasado, hablamos de la educación de ayer, de hoy y lo que debe ser el mañana en esta semana del educador, y estamos ligando este programa de personajes en esos aspectos. Los personajes de Cea populares, esos Cecilio, ese Arturo, esos personajes que eran de la idiosincrasia cedeña, que hoy la simpatía, hay otros personajes, pero por otro estilo de cosas, no por el estilo de lo que tenían, de lo que hacían, ¿no? Del servicio, un Miquitín Pirela o esa gente. ¿Recuerda algunos personajes de Cea? Bueno, pues, yo recuerdo Cajú, había uno que le decían Cajú, que yo creo que doña Teresa Rosales le daba posada allá, en la casa de ella. Ella siempre fue muy hospitalaria en ese aspecto, le daba Cajú, otro que llamaban Garbanzo, me acuerdo yo. Miquitín Pirela, yo estaba muy jovencito, pero Miquitín Pirela, ¿no? Y lo vi en casa de algún cedeño, una pintura, una foto en casa de un paisano allá en Caracas. Estaba la Múcura, una que le decían la Múcura, Carmela la Múcura, otro personaje de Cea. Recuerdo bueno, con el Toro Candela yo recuerdo otro personaje, era Juan Moreno, que sacaba en la época de diciembre, de Navidad, sí, con la burrita y la cosa, y el Toro Candela, ¿no? Estaba yo recuerdo un personaje, pero como un gran trabajador y una gran persona, a Migueluta. Yo creo que ustedes recuerdan de Migueluta. Yo lo considero que era un gran trabajador. Yo lo veía en los pozos, era el que mejor nadaba. Después me decían que lo que trabajó con Alberto el Italiano y con eso, era el mejor obrero. Todo lo que hacía era el mejor, en todo. Entonces yo lo recuerdo muy grato, y la manera de, cuando saludaba, de sonreír, con esa sonrisa llana del hombre bueno, ¿no? Entonces lo recuerdo a Migueluta. Recuerdo a Ramón Romero, que tenía expresiones muy simpáticas, ¿no? A Ramón Romero. Recuerdo, decía, a Luis Carrero. Era un personaje de Cea. Era un hombre muy simpático. Entonces, ese era. Yo estaba una vez parado ahí en la esquina de donde Belia, ahí, donde Leonzo, Automotores Leonzo. Y bajaba Luis Carrero con el sombrerito y muy simpático. Y estábamos reunidos ahí con varios cedeños. Estaba Diógenes Salas, estaba uno de los Romero, estaba yo, varios estábamos ahí hablando, ¿no? Y pasó, y entonces él arrastraba las alpargatas así. Y nos dijo con mucho señorío: buenos días, señores. ¿Me pueden indicar cuál es la calle real de Cea? Y yo recuerdo que Diógenes Salas le dijo:
esta misma es, señor, puede seguir adelante. Hizo así. Y se fue riendo. Así, cuestiones jocosas, ¿no? El venezolano generalmente es jocoso, es alegre, a todo le saca un chiste, ¿no? Y bueno, de la culinaria cedeña, de los sabores, de las frutas, porque hay muchos jóvenes ahora que no conocen. la chirimoya, por ejemplo. Muy poco. Yo este día le di una chirimoya a alguien, pero me dijo que ella nunca había comido chirimoya. Cuando la comió, ay, qué fruta tan rica. Verdad que es escasa un poco, pero es una fruta muy, Una pulpa muy buena. muy buena. Bueno, lo demás era la guanábana, las naranjas. Nosotros cuando estábamos muchachos comíamos caña, chupábamos caña, pelábamos la caña y chupábamos, ¿no? Hacíamos alfondoque. La surura. La surura también, surure le decían, surure. Ajá. Y el icaco. Yo no sé si recuerdan esa fruta, icaco, que se llama icaco. Yo no lo volví a ver. Yo recuerdo que era la casa de los Velasco, arriba del playón, tenían el icaco. Era la poca gente que tenían icaco sembrado. Eso es lo que más o La menos. pumarrosa. Y la pumarrosa sí existía bastante, ¿no? Sí, cómo no. La pumarrosa, cómo no. No recuerdo otra. Era un contraste la pumarrosa con su sabor. Y había en las quebradas todo, usted veía Caño Negro, que bajaba un caño siempre bastante agua, ¿no? Había mucho berro, que llaman berro, que es muy bueno, ¿no? Y en las quebradas y eso. Hoy en día como que es poco eso, no sé cómo estará eso. Pero antes eso había muchísimo berro. Y De su tiempo, quien vendiera pasteles, arepas o la... bueno, eso era doña Eloísa, don Jóbito. Don Jóbito vendía pasteles. Había un señor, Juan María Navarro, que era como al frente de los Velandria. Ahí donde vive el Carrerito, no recuerdo. Serranito, ajá. Ahí como que era donde vivía ese señor. Y tenía encurtido, recuerdo yo, y vendía pasteles. Y don Zenobio Peña, que era familia, o el abuelo, no sé, de Chacón. Yo recuerdo que ahí uno venía y compraba, tomaba chicha y comía pasteles. Ahí me daban un bolívar en Navidad, el 24, venía y tomaba chicha y me comía no sé cuántos pasteles y todavía me sobraba como medio, o un real, o una locha, no sé. Eso lo recuerdo, ¿no? Donde doña Eloísa, que hacía pasteles muy buenos, ¿no? Y don Jóbito era un hombre muy jocoso, muy simpático. Una vez él y mi hermano, creo que andaba con Melquiades Díaz y con Manuel Ramírez, Pipo, ¿no? Yo no recuerdo, ellos andaban, vinieron y comieron pasteles, ahí y tomaron chicha. Y salió, no pagaron. Se les olvidó, tal, distraídos ahí hablando, y salieron caminando para allá. Entonces se dio cuenta don Jóbito, oye, pero los muchachos de fueron y no pagaron. Salió, ellos iban donde Juan Díaz, por ahí, donde era la esquina, la casa de Juan Díaz, que ahorita es un negocio que hizo este muchacho que vive, el hijo de Emilio, Emilio, por ahí. Omar Emilio. Eso ahí vivía Juan Díaz, ¿no? Los llamó. Entonces llamó a Elis, a mi hermano, le dijo, Elis, ya le di el vuelto, ya te estabas cobrando en directo. Entonces se recordó y regresó a pagar, ¿no? Oye, nosotros nos vimos y no pagamos. Entonces, esa es la forma jocosa, ¿no? Simpática. Era una forma simpática de cobrar. Muy simpática, ¿no? Sí, y estaban, yo creo que Las Alas, cerca de la travesía, ahí donde vive Jorge Luis. por ahí iban Las Alas y hacían chicha muy buena y pasteles. Eso era famosa esa chicha. Yo venía a misa, vivíamos en el playón en esa época, en San Pedro, y nos veníamos caminando por la travesía y ayer me encontraba con los amigos, con Omar Rosales, Alfonso Barón, con ellos, ¿no? Y Toño Méndez, varios de ellos. Y entonces salíamos de misa y nos veníamos a tomar chicha, ahí donde la sala. Muy rica, recuerdo yo a la sala. Una crema.
y había otra también, Leongina, por la calle 1, arriba, al lado donde vivía Felipe, ahí donde se metió el agua que estaba ahí. Ajá. Ahí también vendía chicha y pasteles. Estas son las que yo recuerdo. Pero eso hace más de 60 años. Bueno, y del SEA de su juventud, ¿quiénes eran los de los servicios? Porque hay profesiones que han ido desapareciendo y otras que han ido aumentando, ¿no? Hay oficios como el limpiabotas y el zapatero que han ido bajando, ¿no? Disminuyendo. Y el del estilista y peluquero y barbero que ha subido mucho. Ahora hay en cada cuadra hay 1 o 2 barberos. En aquel tiempo, ¿quién era? Bueno, cuando yo estaba muchacho, Ramón Pérez, al lado de donde vive Serranito, ahí había tenía ese cuartico ahí, y ahí yo me peluqueaba ahí. Y estaba Ramón Belandria, que era hermano, un tío de Beto Belandria, de ellos. Belandria, un señor Belandria. Ahí después estuvo por la calle 1, entonces uno se peluqueaba ahí. Son los 2 que yo recuerdo, peluqueros, fallecidos, ¿no? Ya, por supuesto. Sí, del tiempo suyo, del tiempo aquello. Y había algún personaje que era el limpiabotas, que era o eran varios los que No, hacían ese oficio sí lo hacían varios, ¿no? A limpiar zapatos. Sí, cobraba una locha o medio. Sobre todo los domingos, que venía toda la gente de los campos, venían a hacer mercado, sábados y domingos. Entonces aprovechaba de limpiarse los zapatos. Siempre había 1 o 2 muchachos por ahí limpiando zapatos. Yo no los recuerdo bien, pero sí, claro, eso era normal aquí en SEA. Hoy en día no se ve. Igual que cuando uno iba a Mérida, muchacho. Recuerda que allá le decían a los muchachos en la Plaza Bolívar que había la retreta y le decían bachi. Entonces paraba por ahí y le llegaba siempre un limpiabotas bachi, le limpio los zapatos, bachi. Pues como todo el mundo era bachiller, entonces todo el mundo le decían bachi, ¿no? Así ahora, hoy en día ha proliferado mucho es la cuestión de cortar pelo porque se paga bien, ¿verdad? Se gana bien. Eso es lo que... Y de los choferes que iban de SEA a Tovar, yo me recuerdo era de don Rafael Vivas, Sabe, Felipe Contreras, don Juan María Contreras, el papá de Graciela Contreras. Eso es lo que yo recuerdo. Eran pocos. Reyes Contreras, creo que era de Tovar, sí, que trabajaba de SEA Tovar. Y no recuerdo más. Y otro que era un chofer ya, pero a nivel nacional, era Eloíno Romero, que es un cedeño que compró Alianza, unos buses en Alianza, trabajaba de San Cristóbal a Caracas, también fallecido. Eso es lo que yo recuerdo. Carnicería, estaba Manuel Guerrero, estaba Eliseo Molina, Gonzalo, que le decían Chinchere, Gonzalo Roa, y estaba bueno, no recuerdo más, no, en este momento. Sí hay más gente, pero son los que usted tantos años, pero sí los recuerdo a ellos, ¿no? ¿Cómo no? Y un comerciante muy hábil de SEA, que era don Luis Morales, que él tenía problemas de movilidad y eso, pero era un hombre muy hábil para el negocio, para el comercio, ¿no? Yo me acuerdo cuando don Blas Sánchez también tenía la venta de harina, compra y venta de harina. Ahí donde está la carnicería de Pedro, ahí como que tenía el negocio, me acuerdo yo. Después se fue con la hacienda abajo. Y recuerdo, y Damasio al frente, que tenía los billares toda la vida.
Yo sí lo recuerdo. Y después Juvenal Márquez, que tenía al frente de la plaza donde Martín Sánchez hizo la casa, ahí se jugaba billar y se echaba uno los traguitos, la gente y eso, ¿no? Sí, eso es lo que recuerdo. Esa es la que está. Las ferias, las fiestas. ¿Qué recuerda de esa parte festiva de la feria, de la fiesta patronal? Bueno, yo recuerdo... De la Navidad. Mire, yo recuerdo, yo no sé cuándo, en qué época fue, pero yo estaba muchachito, tendría yo 7 años, 8 años. Hicieron una fiesta, pero no fue de septiembre, ¿no? Ahí detrás, donde está el cocotero, por ahí, toda esa zona, eso era como un potrero, todo eso ahí, ¿verdad? Macarrana. Ajá. Y estaba la Rueda de la Luna y eso. Entonces yo recuerdo era lo de Pérez Jiménez. Entonces ponían una canción con todo volumen allá, el que vendía cerveza y el otro que juegos de envite y azar y eso. Coronel Marcos Pérez Jiménez, presidente constitucional, elegido por el pueblo, con orgullo nacional. Yo me acuerdo de eso todavía, ¿no? Y de los que iban era en las ruletas, que unos muchachitos empezaban a mirar, uno era mirón, ¿no? Viendo a ver qué hacían, ¿no? Cuando se apostaba, la cosa decía, juégalo. El que lanzaba, pedía, trompo, no recuerdo, decía 3 palabras, 3 cosas, ¿no? Y había otra expresión. Yo me paraba en la esquina de Don Melquiades Díaz, esa casa que se está cayendo ahora ahí, donde tiene el negocio. En la carrera 4. En la carrera, ajá. Calle 4 con carrera 5. Ajá, y llegaba, y ahí se paraba un señor en las fiestas patronales, ¿no? Y decía, Santa Bárbara bendita, hija del padre Milacho, esta mujer no es casada, ¿cómo sacó ese? ¿De dónde sacó este muchacho? Y yo me acuerdo, uno de las cositas esas se las aprende como más fácil, ¿no? Y así muchas cosas, ¿no? Y recuerdo de otro que era ciego, que tenía como un aparatico, una cajita, que ponía una pila adentro de la caja y tenía aquí un manguito, pero no de madera, sino como de tubo, aquí y aquí. Entonces le decían, para quitar los nervios a la gente, para la gente nerviosa, agarren esto, tenían que poner una locha allá o medio, ¿no? Entonces le empezaba a darle vuelta a la cosa, entonces era como una pila, y claro, eso mandaba una pequeña corrientica muy suave, ¿no? Y la gente, así, eso me llamaba a mí la atención. A ver quién aguantaba más y después. ¿Quién aguantaba más? Y eso estando yo de director de la universidad en Caracas, como tenía que ir a entregar cuentas allá todo el tiempo y eso. Entonces me paro en la esquina de la Plaza Bolívar, donde está el edificio Francia, que fue expropiado por el gobierno de Chávez. Y ahí veo yo, de repente yo veo un señor allá, ciego, pero lo tenía, decía una nieta, una muchachita, lo tenía agarrado por aquí. Tenía un bordón, pero ya abuelito, ¿no? Tendría 90 años en esa época. Y lo vi, y yo reconocí que ese era el señor que venía a SEA. Y yo me paré un rato al frente a mirarlo y a oírlo cuando hablaba. Pero no hablaba de eso, sino hablando, vendiendo estampitas, ¿no? Estaba. Y entonces yo me recuerdo, este señor, cuando yo era un niño, él era un hombre joven, ¿no? Era el que estaba parado en esa esquina de la Plaza Francia en Caracas, vendiendo estampitas de no sé quién, de allá, bueno, vendiendo estampitas. Esas son anécdotas, ¿no? Que uno recuerda, cosas que le llaman la atención, una cosa que impacta a uno, cosas agradables o desagradables, es cuando uno está niño, ¿no? Capta y no se le olvida. ¿Y la fiesta, cómo era? La fiesta era, bueno, yo muchacho, nosotros íbamos era para el club. Primero tuve el club ahí abajo, más abajo de Don Antonio Altuve, ahí Frente a los barrios. al frente de los barrios, Mora. Yo ahí nunca iba porque estaba muy muchacho, ¿no? Después al club sí, fui muchas veces, cuando veníamos, ¿no? Allá nos echamos los palitos, bailábamos. Yo participé en algunos juegos cuando estaba muchacho en la escuela, era de bolas criollas, que crearon un grupo de los criollitos y otro de los yo no sé qué,
Y yo participé en eso. Que yo recuerdo que la madrina, en esa época, pusieron de madrina que vino de Caracas a la hermana de la hija de Ramón Vega, a Magali, que falleció. Magali era la que fue madrina ahí. Estaba doña Ramona García, recuerdo yo, en esa época. Y era competencias deportivas muy agradables y muy buenas, ¿no? Juego de bolas infantil. Juego de bolas infantil. Yo no sé si ahora lo están haciendo, ¿no? Pero en esa época se hacía, ¿no? Yo recuerdo eso. Pero no jugamos en el club. Yo recuerdo que jugamos donde está el colegio. Ajá. Porque ahí eso era un terreno ahí, baldío, ¿no? No sé, pertenecía a la curia, no sé. Eso es lo que yo recuerdo, ¿no? Y las competencias también, en el grupo recuerdo las competencias de atletismo, saltando, de salto largo. Yo recuerdo que me gané una vez, una de esas, pero los muchachitos, a los compañeros, amigos, gané yo, que me dieron un premio. Eso es lo que... Son recuerdos muy gratos, muy sanos, muy bellos. De esa yo recuerdo, lo único que no recuerdo de manera agradable fue cuando vivíamos nosotros en el Playón, que yo era un niño, y la quebrada del año 50, creo que fue en mayo, y fue una gran creciente, la primera gran creciente que se conoció. 15 de mayo del 50, del 50. Y pico, ajá, eso, estábamos nosotros niños, en esa época no había luz para allá ni nada, ¿no? Y eso se vino todo, se cayó, eso no había nada. Y yo recuerdo que sería a medianoche. Llegaron varios señores, hombres jóvenes. Yo recuerdo que llegó Alberto Velasco. Yo recuerdo que llegó Antonio José Salas. Llegaron otros dos hombres más. Y yo estaba muchito que teníamos el barro, uno en puro pie por allá. El barro nos daba por acá, por los tobillos, aquí mucho barro, ¿no? Que se había metido a la casa. Y nos había llevado la parte de una casa que teníamos, donde vivíamos nosotros, y nos metimos para acá, para la parte vieja. Si no, nos ahogamos ahí también. Y se había llevado del frente una hija de don Ramón Zambrano, hermana de Romelando Zambrano, que apareció por allá en el 15, por allá en la hacienda de los Velasco, por allá en La Mona. Bueno, eso fue una creciente que cuando llovía, yo estaba muchacho allá y llovía, yo me ponía muy nervioso y veía a mamá muy nerviosa, rezando el trisagio y todos, nosotros chiquitos todos, ¿no? Éramos, dígame, 7 muchachos así pequeños así. Y sin luz. Se prendía una lámpara, en la época era una lámpara que se le echaba gasolina y se le daba aire, pum, y se prendía ahí una mechita y, bueno, para uno ver y poderse escapar para allá, para arriba. Nos íbamos por Doña Bárbara de Romero. Eso, para San Pedro. Pasaban el caño. Y pensando que no tuviera crecido. Porque cuando crecías, en esa época crecíamos, ahora no crece nada, ¿no? Ahora es un chorrito de agua ahí. Pero en esa época metí agua como usted no tiene idea. Eso daba miedo. Sí, y una vez me decía a mí José Felena, le dije a doña Ernestina que falleció, fui a visitarla allá, estaba hablando con ella, unos meses antes de ella fallecer, ¿no? Y me dijo que, estábamos hablando de eso, me dijo, mire, qué cosa de asustarme a mí, me dijo ella, cuando iban a bajar las piedras de Caño Negro que estaban de la parte de arriba, eso sonaba, y unos muchachitos, pues uno se asustaba muchísimo, ¿no? Uno no sabía si se iba a ahogar o si se iba a meter el agua. Eso fue la cosa desagradable. Lo demás todo muy bien, muy bonito. Los paseos, ¿hacia dónde paseaban? Bueno, los paseos, yo recuerdo que cuando salimos de Seattle nos llevó doña Maruja Velasco, nos llevó al Amparo, en lo que es hoy de Elis Rojas, una parte que está ahí donde había un restaurante antes que era de un señor Morales, yo sé que es Morales, que fue casada con una tía de Repollo. Ahí, no recuerdo ahorita el nombre de él, que era un cocinero muy bueno, que hacía relleno de pescuezo de gallina y eso, y había una sabana muy bonita, grande, allá hicimos nosotros la despedida de 6º grado, y yo recuerdo que me encontré un día pasado con un amigo,
de esa época, que salimos de sexto grado, y me dijo, ahí fue donde me eché yo la primera humita, me dijo. Me eché los palitos y salí, pero pues uno se echaría unos traguitos allá, no sé de qué, alguna mistelita o algo, ¿no? Pero era todo muy sano, muy bonito. En esa época, yo nunca supe de nadie que consumiera marihuana en Ceja, en esa época. Se echaban los palitos la gente sí, pero marihuana, droga, no se sabía nada, o no sabía uno, ¿no? Yo nunca supe nada de eso. Oye, bueno, profesor Vicente. Bueno, muchas gracias a usted por venir a entrevistarme para hablar un poquito de cosas de Ceja, ¿no? Y de su vida. Más que de mí, no tanto, pero de Ceja, ¿no? Estaremos pendientes para otra oportunidad volver y seguir hablando de educación. Bueno, yo le digo y le repito, y debe estar en todos los programas de los gobiernos. Prioridad número 1, la educación, la salud. Son cuestiones fundamentales para un pueblo, para nosotros, las personas, para los ancianos, para los adultos, para los niños. Eso es indispensable, es lo prioritario y lo que un gobierno debe estar pendiente, no de otras tantas cosas, y invertir ahí donde se debe invertir para que eso funcione bien, capacitar bien su gente, bien dotado todos los hospitales, las escuelas, y recordar, aquí se daba, que a mí se me olvidó decirte eso, en la época que dicen que era mala la Cuarta República, aquí se le daba el vaso de leche a los niños, se le daba un morral con uniformes, con cuestiones, se le daba la comida, pero eso era, se le daban zapatos. O sea que eso hay que rescatarlo. Todo eso que vaya en beneficio del niño, de la familia, hay que rescatarlo. Porque todos necesitamos apoyo de un gobierno. No queremos que nos destruyan la familia. No queremos que nos destruyan el país. Queremos que nos construyan, que hagan de nuestro país, de nuestros pueblos y de nuestra gente lo mejor que se pueda hacer. Las mejores personas, las personas más preparadas, que podamos ir a cualquier parte del mundo y se puedan resolver, que sean aceptados y tengamos fe y esto yo lo hablo porque yo soy un demócrata. Yo puedo criticar la gente, los gobiernos de derecha, dictaduras de derecha o dictaduras de izquierda. Ninguno es bueno. Nosotros queremos la democracia como el sistema hasta ahora conocido, perfectible. Y que tenemos que encontrar el camino para que todos, ojalá todos seamos felices. Muchas gracias, Ramiro. Gracias a usted.